está Guillermo Poch con nosotros, que es experto en derecho tributario, para tratar de explicarnos qué pasa en este caso y con los impuestos en general. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Hugo? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Contanos, un poco repasando con estas imágenes, alguien que transporta 82 millones de pesos, tiene muchas dudas, ¿no?, alrededor de su movilidad. Totalmente, sí, es llamativo. Ahí, claramente, cuando uno está operando esas sumas de dinero, lo razonable es que se haga bancarizado y siempre uno tiene que poder explicar el origen de los fondos. Eso es lo que uno siempre tiene que estar haciendo frente al fisco. De hecho, el fisco está siendo bastante activo en ese sentido y estando próximos de los vencimientos de las declaraciones juradas 2022, claro, está activo y ahora en breve, si querés, comentamos al respecto. Más de 160.000 dólares, depende el día, pero para entender, mirá la cantidad de billetes que aparecen ahí. Son 82 millones de pesos que finalmente llevaba este buen hombre. Claro, algunos dicen que pudiera estar vinculado con algún otro tipo de delito, pero por lo pronto hay sospechas de lavado, ¿no?, alrededor de esto. Me parece que esto es inquietante, pero bueno, lo vemos como un elemento más de irregularidades. Mirá la cantidad de billetes que hay. En bolsa arpillera lo lleva este hombre. Bueno, contanos más del tema de impuestos, por favor, Guillermo. Bueno, hay un análisis de la Fundación FADA. Sí. Habitualmente estiman cuál es el costo de los impuestos en los productos básicos. Ahí está. Acá lo que se puede ver es que en el caso del pan hay un 23% de impuestos. Por cada 4 pesos que se están pagando, 3 le corresponden a los impuestos nacionales, 1 a los impuestos provinciales. Ajá. Y si te fijas, o sea, solo el trigo en la composición del precio del pan representa el 13%, Hugo. O sea que, mira, el pan, muy bueno el gráfico, 23% son impuestos. El trigo solamente el 13%, molino 4% y 60% se lo lleva el panadero, lo cual son los intermediarios famosos, ¿no? Totalmente. O sea que entre impuestos y panadería tenés el 83% del valor del producto. Sí, ahí lo que hay que entender es que muchas veces cuando se comenta de que está aumentando el precio del trigo, o a veces que se están hablando de las retenciones cuando se están exportando, uno acá tiene que tomar en consideración que solo el 13% es el precio del pan. Entonces a veces uno llama la atención, claro, de que se haga tanto hincapié en las retenciones cuando se está exportando en el agro, cuando solo tiene esa incidencia el precio del trigo. O sea que claramente esto habría que modificarlo. ¿Qué más? Tenemos Hay otra placa. Otro ejemplo para mostrar cómo los impuestos son gran parte del problema en la Argentina a esta altura, ¿no? Más que la solución, porque obviamente el Estado no te devuelve eso en servicio de calidad. Fíjate esto, Hugo, en el caso de la leche tenés un 26% de gravamen. Acá de nuevo, o sea, y acá hay que entender que la gente de más bajos recursos tiene mayor incidencia porque el IVA es el que más representa en el peso total del gravamen, el IVA es el que termina teniendo mayor incidencia. Correcto. Entonces, como la gente que está llegando justo a fin de mes está pagando por cada 100 pesos de leche 26 en total de impuestos y el IVA es una alta participación, claramente te muestra que el sistema tributario argentino es muy regresivo. De nuevo, 26% de impuestos. El tambo ocupa nada más que el 35% del producto. Es decir, hay mucho desequilibrio entre lo que se paga impuesto y por eso también impacta en el bolsillo de todos nosotros. Y esto, bife, ¿no? En el caso de la carne es un 27%. O sea, vos fijate que estamos hablando más o menos entre un 23% en el impacto de la carne, y que esto después hay que tomarlo en consideración también cómo termina impactando la inflación. Sí. La inflación de alguna manera actúa igual que un impuesto. Una persona a principio de mes cobra su salario 100 pesos, hay una inflación de 8%, tiene capacidad de compra a fin de mes del 92 pesos. Correcto. Esto que termina haciendo que te incrementa el costo de los impuestos, porque siempre que vos hablás de que el Estado de alguna manera te está quitando capacidad de consumo, siempre tenés que hablar de algo tributario. Bueno, la inflación, como tiene el mismo efecto, se sabe que es casi como un impuesto sin ley y además se habla que es un impuesto a la pobreza. Vamos acá, cría 20%. Esto es la esencia, ¿no? El comienzo de la
digamos, de la cadena productiva del ganado. El feedlot es el lugar donde se engorda el ganado. Después el frigorífico. O sea que ahí va el 50%. Claro, el precio, ¿cómo se va componiendo en el 100%? Vos estás comprando 100 pesos, bueno, la cría tenés un 20%, el feedlot el 32%, frigorífico 8%, la carnicería el 13%, y fíjate acá que claramente los impuestos es un socio importante dentro de la cadena productiva. Sí, a mí me dicen, la otra vez alguien que se dedica a esto, me dice, mira, una vaca hace 3 años que vale 40.000 pesos aproximadamente. Con lo cual puede ser que en todo caso sea parte de ese 20% el ganado, y el resto, bueno, obedezca al resto de los... Al resto de la cadena productiva. Exacto. Y acá lo que te pone de manifiesto es que los impuestos, fíjate, es una participación muy alta en el precio total de... Hablamos de inflación porque muchos dicen que en el mes que estamos transitando, que ya terminamos, el miércoles, la inflación puede ser del 9%. Un ratito Julita tiene también algunos datos para aportar, valiosísimos para entender si la inflación, esta mega inflación, lejos de la hiper, se nos va a desbordar, y el gobierno hasta qué momento tiene reservas, porque este es un dato muy importante. Pero contanos. Sí, fíjate acá lo que te comentaba anteriormente, que la inflación es un impuesto adicional y que no tiene un marco legal. O sea, no es que alguien sancionó Sí, pagamos fiscal. Todo un impuesto y no tiene ningún beneficio distributivo. Totalmente. Y fíjate acá el caso de que por cada 10.000 pesos con una inflación de un 8%, estás teniendo en capacidad de compra a fin de mes 9.220 pesos. Y fíjate cómo se incrementan las tasas de los impuestos en los distintos productos, que cuando hablábamos de un 23%, ahora te vas a un 27%, de un 25% a un 27% y un 29% en el caso de la carne. O sea que el nivel adquisitivo de todos nosotros es tremendo, como baja mes a vez con una inflación, en este caso el 8,4%, pero algunos dicen en ascenso, habrá que ver. ¿Y esto? Y bueno, acá a raíz de la inflación que está siendo alta, aparecen medidas tratando de paliarlo y también a la gente darle capacidad de consumo, porque en definitiva, como la inflación te está quitando capacidad de consumo, lo que tuvo de alguna manera que fue noticia a principio de la semana fue de que Massa trató de conversar con los bancos para que se le aumenten los límites de la tarjeta. Pero esto es generar más deuda, porque la gente, si tiene más límite, va a gastar más dinero, pero no es que gasta del disponible, gasta del que después va a pagar. Y el interés de las tarjetas no es que descendió significativamente, con lo cual uno se está endeudando a plazo. Casi como pasarle la bomba que hace TikTok al gobierno que viene, me parece. Y son medidas tendientes a... Estamos en una electoral, es tratar de llegar con el mejor ánimo social al momento de las elecciones. Claramente después aparece otro incentivo, o sea, al consumo, que es el plan Procrear. Hay distintas alternativas, o sea, está apuntado en 2 regímenes para gente entre 18 y 35 años y de 35 años a 64. Y de nuevo acá lo que se está haciendo es tratar de financiar la actividad, por un lado, de la construcción, y por otro lado facilitarle la vivienda, que hoy a la gente le está resultando muy cara. Pero acá hay que tener en cuenta que de alguna manera también hay un costo financiero que lo está absorbiendo el Estado. Ah, ok. ¿Y esto qué es? Bueno, acá es durante la semana el fisco notificó a 5.780 contribuyentes de que habían operado MEP en el año 2022 o... ¿Cuál es el dólar MEP? Expliquemos. El dólar MEP es la posibilidad que tiene la gente de comprar dólares en el mercado bursátil. Correcto. Está el dólar MEP y el dólar CCL, siempre es a través del arbitraje de bonos. Vos vas, comprás un bono en pesos y lo cambiás a dólares y después lo vendés en dólares y si te hiciste los dólares. Correcto. Porque hoy las alternativas básicamente es eso: voy a un banco y compro los dólares, esos 200, 300 dólares, o tengo más disponibilidad si es en el ámbito bursátil. Está bien. Y en este caso notificaron a casi 6.000 contribuyentes que operaron dólar MEP y CCL. Por arriba de 50.000 dólares, Hugo. Haciendo un negocio. Más que haciendo un negocio, lo que le estaban informando es: te tenemos en el radar, fuiste observado de que hiciste este tipo de operaciones, declaralas. ¿Son ilegales? No es una operación ilegal, de hecho... Siempre y cuando la puedan justificar. Siempre que puedas justificar los fondos. Por eso, como te hablaba al inicio, cuando mostrabas la parte de... Acá está la clave, ¿no? Acá.
Ahí hay que estar presentando ahora las declaraciones juradas entre el 12 y el 14 de junio, que son los vencimientos de las declaraciones juradas anuales de las personas físicas. Bueno, es importante. Lo que pasa es que, claro, con tantos dólares, los que están allí en el mundo financiero hacen movimientos y obtienen sus ganancias. Pero el problema, más allá de que la gente esté incumpliendo, y eso por supuesto no corresponde, es la macro, me parece, ¿no? Que no pone un dólar razonable o que tiene un dólar oficial y otro libre, MEP, CCL, etcétera, a otros valores. Así es. Sí, acá lo que el fisco también lo que trató de hacer es decirle a los contribuyentes, el que está operando sepa que de alguna manera el fisco lo sabe y te podemos estar llamando. Escúchame, el mínimo no imponible cambió a partir de mayo, ¿no? Cambió a partir de mayo, 506.000. Del impuesto a las ganancias, sí. Impuesto a las ganancias para los empleados en relación de dependencia, cargos públicos y también las jubilaciones. 506.250 pesos y después hay una norma puente hasta 583.000 que tenés una deducción programada para que el salto no sea tan grande. Guillermo Poch, un lujo tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo.